Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM. Saludo también a quienes nos escuchan a través de la señal online de CNN Chile Radio. Y la semana comenzó con una buena noticia, porque el desempleo en Chile bajó bastante más de lo que esperaban los analistas. El INE informó que entre septiembre y noviembre promedió 8,2%. Hay bastantes razones, algunas estructurales y otras estacionales, tal como lo explica Ronit Chaput. 9 caídas consecutivas. Así ha sido la tendencia del desempleo en Chile y que ya está a un nivel poco esperado. El 8,2% que informó el INE este lunes sorprendió a los expertos con un descenso de 0,5 puntos respecto a un año atrás. Aunque los datos muestran una menor desocupación, algunos expertos consideran que este descenso está relacionado con una menor fuerza de trabajo. Esto significa que hay más personas que están desalentadas, que tienen pocas expectativas de encontrar un empleo y que por lo tanto salen del mercado del trabajo. Entonces, por un efecto estadístico, el empleo tiende a aumentar, ¿ya? Y es lo que estamos observando hoy día. Cuando baja el desempleo de 8,6 a 8,2, es producto en forma importante también de este menor dinamismo en la fuerza de trabajo. La informalidad laboral también mostró una leve contracción, situándose en 26,9%. Actividades como salud y enseñanza lideraron el alza en empleos formales. Sin embargo, la brecha de género sigue siendo un problema estructural, con una desocupación femenina de 9,1% frente al 7,5% de los hombres. La verdad es que el impacto es 100% positivo, tanto para los trabajadores como para el país. Un trabajador que está formalizado está dentro del sistema de seguridad social, por lo tanto tiene toda esta protección que le brinda la seguridad social, tanto en salud como en la jubilación. A nivel nacional se pueden recaudar mayores ingresos fiscales. Por otro lado, sectores clave como comercio y servicios siguen mostrando retrocesos, lo que afecta a la recuperación económica del país. De hecho, la creación general de empleos fue solo de 147.541 puestos en los últimos 12 meses, el nivel más bajo desde el periodo febrero-abril de 2021. Esto pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el mercado laboral para alcanzar los niveles prepandemia. Y el déficit de empleo, vale decir, los empleos que faltan para poder llegar a la situación prepandemia, son 288.000. Todavía hay un número importante de empleo que necesitamos recuperar. En este contexto, los expertos coinciden que la clave para el próximo año será generar un ambiente de confianza económica para incentivar la inversión y cerrar las brechas en el empleo formal y la igualdad de género. Hay que dar señales de confianza, de que hay acuerdos en materia económica, de que las cuentas están equilibradas, de que las medidas se están tomando para bajar la tasa de interés, para disminuir la inflación y para contribuir al empleo. Generar espacios para las inversiones, disminuir el tema de la permisología, que se habla mucho, pero es efectivamente una traba importante para que las empresas se decidan a invertir. El mercado laboral chileno avanza con señales mixtas. Una caída en la desocupación que contrasta con una desaceleración de la creación de empleos. Para el próximo año, la clave será fomentar la reactivación del sector privado y cerrar las brechas en el acceso a oportunidades laborales. Del mercado laboral pasamos a hablar de la reforma de pensiones, porque siguen habiendo muchos mensajes, pero nada concreto respecto al eventual acuerdo para la reforma que está actualmente en la Comisión de Trabajo del Senado. Incluso un ex candidato presidencial como Daniel Jadue, que recordemos ya no está en prisión preventiva hace algún tiempo, señala que sería bueno retirar la reforma porque estaría beneficiando a las AFP. Al respecto lo comentó la ministra del Trabajo y veamos también qué es lo que dicen de este momento desde la oposición. El proyecto lo que sí hace consolidadamente subir pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, yo creo que es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas. Las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía. Que las AFP se enojen, la verdad, nos tiene bien sin cuidado. Yo creo que aquí lo importante es pensar en los pensionados, en el sistema de pensiones del país y un poco también en cómo el sistema político se hace cargo de los problemas reales que le importan a las personas. Lo que piensen o no las AFP es problema de ellas. Ojalá pongan más de su parte desde el gobierno del presidente Boric, de la ministra Jara, para tener una buena reforma de pensiones.
más que seguir hablándole a un nicho esperando mantener su 20, su 25% de electorado. Aquí, si Chile necesita un acuerdo mayoritario que permita, cuidando los fondos de los trabajadores, compensando a las mujeres, tener una reforma de pensiones que sea viable política y técnicamente para los próximos 30 años. Eso es lo que se necesita en Chile. Entonces, ojalá dejar estas frases rimbombantes de lado para poner el esfuerzo de verdad en que la reforma de pensiones pueda salir adelante y no termine fracasando como ha ocurrido en otros periodos de nuestra historia. Mañana martes 31 de diciembre vencen dos plazos. Uno, que nuevamente se cite el Comité de Ministros y se pronuncie sobre Dominga. En entrevista con CNN Chile Radio, la vocera de gobierno subrogante, Aysén Echeverri, dijo que todavía están esperando que Contraloría diga cómo se tiene que conformar ese Comité de Ministros. Así que nada nuevo ahí tampoco. Y lo otro que también tiene como plazo final el 31 de diciembre es lo que vemos en pantalla. El beneficio para repatriar capitales, 12% de impuesto hasta el 31 de diciembre y como sabemos hasta ahora ha sido un fracaso la recaudación de recursos por esa vía y por lo tanto habrá un impacto muy fuerte en el presupuesto 2025, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. 39,6 millones de dólares es lo que se recaudó hasta ahora por el proceso de repatriación de capitales, una cifra que está muy por debajo de la estimación del gobierno. Hacienda proyectaba que mediante este mecanismo se iban a recolectar 660 millones de dólares. La realidad es que a un día de que finalice el plazo se ha logrado solo 6% de esa meta. Yo creo que hay que esperar a que termine el proceso para poder hacer una evaluación basada de nuevo en datos respecto de qué es lo que ocurrió. Esa evaluación se va a hacer por parte del Ministerio de Ciencias y se va a comunicar en el momento en que la tengamos. Se trata de una de las aristas de la Ley de Cumplimiento Tributario para aumentar la recaudación a través de un impuesto único y sustitutivo de 12% del valor de los bienes o rentas especificadas por el contribuyente. Hasta el jueves pasado, el Servicio de Impuestos Internos había recibido 212 declaraciones. Los expertos consideran que hay varias razones que explican los malos resultados. La repatriación implica, a su vez, una serie de antecedentes que hay que presentar al fisco, legalizados, traducidos, etcétera. Y la verdad es que en un plazo de un mes, 2 meses, en el fondo era muy poco. Si esto no es única vez, si esto se va repitiendo, pierde su incentivo. Hace casi 10 años, el segundo gobierno de Michelle Bachelet propuso un beneficio similar. Aunque esa vez duró todo un año, el cobro fue 8% y se recaudaron 800 millones de dólares, 20 veces lo registrado hasta ahora en el proceso actual. Con la cifra dada a conocer, que no debería variar sustancialmente al cierre de mañana, el fisco tendría un déficit de al menos 550 millones de dólares por el fracaso en la repatriación de capitales. Un escenario que preocupa a los expertos dadas las pocas holguras fiscales. La recaudación, que en definitiva entonces se va a alcanzar producto de esta ley de evasión y elusión, ciertamente va a ser bastante menos, ¿no es cierto?, de lo que se anticipaba. Sumado al hecho de que, ¿no es cierto?, el crecimiento de la economía probablemente también, en definitiva, va a ser incluso algo por debajo de lo que fue el último registro o la última estimación que hizo el Ministerio de Hacienda. Nosotros creemos que va a estar más bien cercano al 2,1% y eso naturalmente tiene un impacto sobre la recaudación. En el último informe de finanzas públicas, la DIPRES estimó un déficit estructural de 2% del PIB. El mercado ve un escenario algo más deteriorado y se inclina más bien por 2,3%. Desde la oposición dicen que se advirtió al gobierno de la sobreestimación de los ingresos esperados. Nosotros en su momento planteamos que era una cifra que era, discutible. Se habla de un déficit de más de 500 millones de dólares. ¿Qué pasa si ocurre eso? Bueno, obviamente hay que rebajar los gastos y habrán partidas que será el gobierno que tendrá que rebajar. Una vez más vuelve a fracasar la proyección que hizo la DIPRES y esto tiene efectos tremendamente nocivos, negativos para el presupuesto del año 2025. Precisamente uno de los puntos que más preocupa es el efecto que tiene la menor recaudación en los recursos comprometidos para el presupuesto 2025. Y tenemos a 560 millones de dólares que no sabemos de dónde los vamos a sacar, o simplemente el gobierno va a tener que hacer recortes de gastos porque esto ya se comprometieron hace unas semanas atrás en la ley de presupuesto. Si eso va a tener algún impacto en las arcas fiscales, probablemente en un comienzo pueda generar algún problema, pero no se descarta que se puedan recaudar esos recursos que estaban previstos e incluso más.
Sin embargo, el escenario fiscal de este año se complejiza con los resultados de la repatriación de capitales. La bancada de Renovación Nacional envió un oficio al ministro de Hacienda para que detalle las acciones que se tomarán para enfrentar el desajuste en las proyecciones del gobierno y el impacto en el presupuesto 2025. Se espera que en los próximos días se conozca cómo sería el proyecto de ley para que bajen las tasas hipotecarias. Al respecto, hay algunas estimaciones y no muy positivas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción señala que, de acuerdo a lo conversado, el subsidio para que las tasas sean más baratas sería menor al que esperaban. Veamos parte de la entrevista que se realizó en el diario Pulso de La Tercera al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría. Según él, se ha avanzado, pero están viendo que van a llegar a un subsidio bastante menor al que ellos proponían. Obviamente cualquier cosa ayuda, pero que no va a mover la aguja como estimaban que hay que hacerlo para que la medida tenga un efecto realmente reactivador. Ellos señalan que esto podría ayudar a una venta de 5.000, 6.000 o 7.000 viviendas más, pero hay 105.000 viviendas en stock. Por lo tanto, es un llamado también a ver si es que este proyecto de ley puede dar un subsidio mayor. Este proyecto también tendría que haberse presentado antes de que cierre 2024. Sin embargo, hasta ahora no hay información de parte del Ministerio de Vivienda y también del Ministerio de Hacienda. Antes de hacer la pausa, les cuento que el dólar durante algunos minutos tocó los 1.000 pesos. Como lo vimos hace algunos días en el programa, hace rato ya que por lo menos cuando se paga la tarjeta de crédito internacional, el dólar está sobre 1.000 pesos. Es parte de lo que ha sucedido en esta jornada. Hacemos una pausa y al regreso analizamos cómo termina 2025 para el rubro de los salmones. Algunos lo catalogan como un año sin grandes cambios, otros que puede ser un rubro que se está estancando. El punto es que 2024, al menos en las exportaciones a otros países, los salmones no tuvieron grandes variaciones respecto a 2023. Una leve alza en volumen, pero también una leve baja en valor de los envíos. Analizamos el año que termina junto al presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, a quien vemos en pantalla. Arturo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gusto saludarlos. Arturo, ¿cómo define usted el año que termina para el rubro que usted representa? La verdad que ha sido un año bastante plano. Como tú señalabas, prácticamente no ha habido crecimiento de volumen, una caída en las exportaciones, producto de la baja en los precios en los principales mercados. El negocio ha estado bastante estancado y tampoco hemos tenido señales de reactivación localmente. La verdad es que lo que esperamos es que ojalá aquí se produzca un cambio de tendencia importante y podamos, junto con el gobierno o los futuros gobiernos, poder reactivar esta industria. Una industria que está bien estancada hace varios años, pero que necesita seguir creciendo para ser competitiva y generar mayor bienestar en el sur de Chile. Necesitamos una reactivación, necesitamos tener una agenda público-privada que impulse nuestra industria hacia adelante. Ahora, Arturo, por lo que usted menciona, uno podría pensar en que hay un problema en la demanda de salmones. Son entre enero y noviembre 5.773 millones de dólares en valor, una caída de 2,7%, leve, nada preocupante, pero el alza en volúmenes también baja, 0,7%. Y por lo que usted mencionaba entonces, no es que haya un problema en la producción, no es que haya un problema quizá en la logística interna, al menos en lo que usted mencionaba, sino que sería cómo se puede mejorar la demanda para comprar salmones chilenos. Sí, básicamente, Nicolás, el problema de demanda tiene que ver, por un lado, con que la situación económica de los principales mercados y fundamentalmente por los efectos inflacionarios y la inestabilidad económica generó una cierta detención de la demanda en nuestros principales mercados, llámese Estados Unidos, llámese Japón, Brasil, ¿ya? Es una realidad que ocurrió en todos los mercados.
pero también hay un punto que tiene que ver con el aumento de los costos, que tiene que ver más que nada con razones locales. ¿Ah? Y eso es lo que nos preocupa, porque un tema es que una de las variables importantes son las exportaciones, las ventas, y otro tema es lo que tenga que ver con los costos y lo que en definitiva entre ambas variables se define la rentabilidad. Y la rentabilidad este año ha sido muy baja, pobre, y lo que necesitamos no solo es recuperar la demanda, que yo creo que se ha ido recuperando. Afortunadamente, te debo señalar de que a partir del mes de noviembre hemos visto una reactivación importante y una recuperación de precios en los principales mercados, lo cual nos tiene bastante optimista para el 2025. ¿Y a qué Pero respondería, junto con ello a qué también... respondería ¿Mm? ese resultado de noviembre que podría marcar un cambio de tendencia? Yo creo que de alguna forma las economías se han ido estabilizando, se ha ido controlando en algunos de los mercados externos el efecto inflacionario y de nuevo se retoma este interés por esta proteína sana. ¿Ah? Y eso no creo que debiera ser la tendencia en el mediano plazo. Por eso nosotros no podemos estar solo mirando la coyuntura de este año que ha sido malo. Tenemos que mirar hacia el largo plazo y en ese largo plazo es que tenemos que proyectar una industria competitiva, una industria que genere más valor y eso significa que tengamos un crecimiento sostenible pero competitivo, porque hemos ido perdiendo competitividad porque no hemos tenido regulaciones modernas, hemos estado en general con regulaciones que nos generan más trabas, más costos y lo que necesitamos es tener agilidad y ser competitivo. Por ese lado, usted menciona que subieron los costos para la industria por exigencias regulatorias de distinto tipo. Mira, a nosotros no nos molestan las exigencias regulatorias, es más, creo que son absolutamente necesarias, pero las que tienen sentido. Y en muchas oportunidades hemos tenido exigencias regulatorias que tienen poco sentido, que ayudan poco y sí generan costos. Esas son las regulaciones que debemos analizar y que debemos buscar regulaciones que efectivamente hagan más sostenible la industria, pero que también la hagan más competitiva. ¿Qué tipo de regulaciones son, a juicio suyo, innecesarias o quizás se duplica en cuanto al tema que se quiere revisar o que quizás no haga sentido? Porque obviamente desde acá nosotros no vemos mucho la producción de salmones que tienen específicamente hacia el sur. Entonces, ¿tiene algún ejemplo que nos pueda narrar este exceso de regulación que no es tan necesario? Mira, en general, por ejemplo, nos han obligado a instalar boyas oceanográficas en distintos sectores, lo cual nos parece súper bien. Son boyas de costo carísimo. Tenemos millones de dólares invertidos en colocar ollas oceanográficas y llevamos 2 años y no hemos recibido ningún dato y no hemos visto ninguna utilidad de ese proyecto que nosotros al fin compartíamos. Pero acá la idea es que los proyectos tengan sentido, entonces invertir millones de dólares para generar un control que al final no se hace y cuya data no se utiliza, nos parece poco razonable. Eso por el lado de las cosas que complican. Pero también hay cosas que por omisión no nos ayudan, como por ejemplo el proceso de fusiones y relocalizaciones de concesiones, que lleva muchos años detenido y que tampoco en este gobierno tuvimos ningún avance. Y la verdad que ese proceso requiere de que podamos tener menos concesiones, más grandes y más sostenibles, es decir, que estén en condiciones ambientales mucho más favorables, lo cual es mejor no solo para la producción, sino también para el cuidado del medio ambiente. Ahí tienes dos ejemplos, tanto uno desde el punto de vista de lo que perturba y otro desde el punto de vista de la omisión. Un tema que ustedes también los tenían muy preocupados era la ley Lafkenche. Digo, era porque simplemente como una percepción no estaría ya dentro del mapa. ¿Ustedes cuál es la percepción que tienen respecto a esa ley? No, la ley Lafkenche sigue siendo una pésima política pública cuyo objetivo era un buen objetivo, pero la implementación ha sido pésima. Y hoy día hay solicitudes de la ley Lafkenche por casi 4 millones de hectáreas que están detenidas y que no permiten ninguna actividad en el mar. Afortunadamente hoy día
el tema se ha puesto en la discusión pública. Hoy día el tema es preocupación del mundo político y es más, el senador Espinosa ha logrado generar en la Comisión de Pesca del Senado que esta ley se estudie y realmente se readecúe para que el mar territorial chileno tenga un adecuado ordenamiento territorial y no existan abusos como el que se ha prestado para la ley de las Quenches. Es que a eso me refiero, que parece, todo indica que no, si es que sale a la luz, no saldría como está en su plan original. No, el problema básico de la ley de las Quenches es que cuando las comunidades aplican una solicitud, automáticamente se invalida cualquier otra actividad en esas áreas. Y como las solicitudes llevan 7 o 8 años sin avanzar, tenemos millones de hectáreas inmovilizadas, inutilizadas por la burocracia que existe en el sistema y en esta ley. Lo positivo es que hoy día no estamos preocupando el tema, porque lo negativo era que hace 3 o 4 años atrás este no era un problema. Siendo un gran problema para todos, no era un problema en el mundo político ni en los gobiernos. Hoy día ya por lo menos está en la discusión política para poder mejorarla. Arturo, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo proyecta 2025? ¿Se ve con mejores perspectivas para salir de este estancamiento o de esta planicie que usted describía? Sí, yo creo que por el lado de los mercados vemos una dinámica que creemos que se va a mantener, por lo tanto eso nos tiene más tranquilos. Lo que nos interesa es que también tengamos un diálogo fluido con las autoridades para poder generar caminos de tener una regulación más moderna, en sacarnos las trabas, sacar las regulaciones que no tienen sentido y poder tener una visión país para la acuicultura y para la salmonicultura en particular. Yo creo que eso es muy importante. Chile necesita reactivarse, Chile necesita crecer y la salmonicultura aquí y ahora lo puede hacer. Arturo Clement, presidente de Salmón Chile, muchas gracias por estar en Agenda Económica y, por supuesto, en la tónica de estos días. Le deseo un excelente 2025. Que esté muy bien. Igualmente para usted en CNN un muy buen 2025 y gracias por esta oportunidad. Con el análisis entonces del rubro de los salmones terminamos la Agenda Económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.